¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este video y también el lugar en donde lo estés viendo. Nuevamente, bienvenidos a este canal de Bendita Ignorancia. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora y bueno, comparte también los videos. Si encuentras información que es valiosa, ya sabes, dale manita arriba. Pero también si no te gusta lo que estás viendo, pues dale manita abajo para que nos enseñes y nos muestres qué estamos haciendo, qué podemos corregir. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida. El día de hoy nos visita Eduardo Macías, que nos va a platicar de lo que hace. Y bueno, pues por favor, Eduardo, bienvenido. Platícanos. Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo en esta entrevista. Un honor también estar por acá y a toda tu audiencia. Saludos por allá al que nos esté viendo. Em, ¿Quién soy? Es es una pregunta para mí con jiribilla porque tiene que ver para mí o el tema que al final de cuentas creo yo que trato enfocado a un tema específico que ahorita te cuento, es el ser, el quiénes somos, ¿no? Pero si me preguntas mi nombre, pues mi nombre es Eduardo, como dices, y lo que hago o lo que estoy haciendo ahora es acompañar a las personas a vencer a su impostor. Ok, Eh, platícanos este tema del impostor. O sea, tú eres experto en ese tema, así que no me gustaría decir nada, sino escucharte. Platícanos. Haz de cuenta que, no sé si experto, apenas tiene poco tiempo que una persona me escribía y me decía, oye, es que me dijeron que tú eres el experto en síndrome del impostor. También le decía esto, no sé si soy el experto, pero desde mi propia experiencia he estado empapado en el tema, ¿no? Y digo desde mi propia experiencia porque durante muchos años eh, viví esa situación en la que mi impostor eh, pues digamos, dominaba mi vida, mis decisiones, me saboteaba, ¿no? Ujú. Yo no lo sabía y entonces en algún punto pues justamente fue eh, pues investigando desde esta necesidad que tenía yo de no sentirme así, porque además me sentía como si me faltara algo, sentía siempre que, como si fuera un rompecabezas al que le faltara una pieza, ese era como mi sentir todo el tiempo. Ok. Y en esa búsqueda, en algún punto encontré un instrumento, un cuestionario donde hacías y entonces te decía, hey, este es tu nivel de síndrome del impostor, ¿no? Y entonces para mí fue, pues la verdad es que un abrir de ojos, ¿no? O sea, pude ver algo diferente. Dije, ok, este sentirme inadecuado, este sentir que algo me hacía falta seguramente, o sea, que comparándome con los demás, pues algo estaba mal en mí, tenía que ver Claro. más bien en una cosa dentro de mí y pues que le habían puesto el nombre del síndrome del impostor. Entonces, eso para mí fue mágico, maravilloso. Claro. Y precisamente es una de las cosas que yo siempre les comento a los emprendedores cuando me dicen es que qué quiero, qué puedo hacer o qué puedo enseñar o qué puedo mostrar a los demás. Una de las cosas es precisamente lo que tú viviste, es decir, estabas en una situación que, bueno, en inglés es mess to message, es decir, desorden a mensaje, es decir, arreglo ese desorden en mi vida, esa transformación que ya logré, ahora se la puedo enseñar a alguien más porque seguramente cuando tú hiciste ese recorrido te llevó mucho tiempo, pero ahora con lo que ya sabes puedes ayudar a otra persona a recorrer el camino, pero mucho más rápido, ¿no? ¿No es así? Sí, digo, haz de cuenta que empezó estando, o sea, el punto quiebre, por decirlo de alguna manera, yo estudié medicina y entonces el paso que seguía era hacer una especialidad médica, ¿no? Y entonces hice el examen, pasé, entré a un muy buen hospital en la Ciudad de México y entonces estando ahí, en algún punto, pues troné y me terminé saliendo, ¿no? Ujú. Después supe que había tenido burnout, que había tenido depresión. No lo sabía en ese momento, solo sabía que ya no quería estar ahí, ¿no? Y Ujú. entonces de ahí fue empezar esa búsqueda de decir, ok, me sentía así literal, miserable, triste y no me quería volver a sentir así. Y entonces, pues justamente de ahí fue esa búsqueda.
Una de las primeras cosas con las que tuve contacto fue justamente el coaching, que pues de ahí fueron varias cosas para formarme yo también y en un momento dado acompañar a las personas y culminando, digamos, de alguna manera en ese saber de, ok, esto es lo que había estado teniendo todo este tiempo, por eso me sentía como me sentía y entonces a partir de ahí fue, ok, ¿qué hago? Ya que sé qué es lo que tengo, ¿qué hago para que deje de estarme molestando mi impostor, de estarme saboteando, de estar todo el tiempo con miedo, con dudas, de sentirme inadecuado, que todos son más inteligentes, más hábiles, etc., ¿no? Claro. Porque además algo que te quería contar es Ujú, cuando yo viví todo esto, según yo, o al menos lo que yo veía es que no había tanto sobre el síndrome del impostor, ¿no? ujú, ujú, Ahora lo veo un poco más justamente en todos estos temas de emprendimiento, pero en ese entonces yo no veía que fuera tanto, ¿no? Y te lo digo porque un poco a veces creo que se toma muy a la ligera, ¿no? ujú, Todos tenemos miedo cuando nos enfrentamos a algo desconocido, todos tenemos dudas de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, todos sentimos nervios cuando vamos a enfrentarnos a una nueva situación, todos no queremos fallar, no queremos equivocarnos, pero una persona que tiene síndrome del impostor, estos miedos, estas dudas y todas estas situaciones se vuelven hasta cierto punto incapacitantes, ¿no? claro. Entonces, porque ahora ya todo el mundo, o escucho mucho como, cuando yo lidio con mi síndrome del impostor, no sé qué, bullshit, si tuvieras no estarías tan fácil como, pues hago tal cosa, ¿no? Entonces, eso, o sea, es como decirle a una persona deprimida, pues ya, no te sientas así, ¿no? Pues Échale ganas, ¿no? échale ganas, ponte feliz, ¿no? No, no, o sea, no es así, ¿no? Entonces, era, creo yo, una pequeño paréntesis que quería hacer, ¿no? Sí, Que no, por es supuesto. algo Y serio. fíjate que te quería comentar también al respecto. Lo que mencionas es muy cierto. Se ha cada vez más difundido este tema del síndrome del impostor. Y yo lo veo realmente como un punto en el cual puede ser un bloqueo para que tú puedas lograr algo. Es decir, nos invitan a invertir en alguna cosa que sabemos que eventualmente nos puede servir para nuestro crecimiento y decimos, sí, pero mejor lo voy aprendiendo solo. O dices sí y luego ya después dices no, porque esa parte es la que te impide seguir creciendo, te mantiene como atada a esa zona de confort para decir, no, no es que tú no sirves para eso, o sea, quédate aquí, estás bien, aquí vamos a nuestro paso. Ellos no nos van a estar enseñando, ven, 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 ven conmigo. Y hay niveles, ¿no? Como tú dices, hay desde muy básico, cuestiones que te impiden hacer el siguiente paso de, por ejemplo, hablarle a un cliente, a un prospecto, como el paso fundamental de, como tú lo hiciste, cambiar inclusive de profesión y decidir, bueno, es que esto no es lo que yo quiero y definitivamente asumo eso, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Lo que estás Sí, mencionando. sí, sí, como te decía, ¿no? Pues hay niveles, ¿no? Incluso este cuestionario que te decía que hice en algún punto, eh, semaforiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ándale, sí. Ujú, Tanto, ¿no? ujú. Estas dudas y estos miedos, estas cosas que surgen en nuestra cabeza, pues eh, yo en algún punto todo lo reuní y dije, bueno, esa voz de duda, esa voz de miedo, esa voz de quererme mantener justamente como decías, en lo cómodo, dije, pues ese güey es el impostor, ¿no? Porque es justamente el que no quiere que avance, el que no quiere que yo crezca, el que quiere que me mantenga en el mismo lugar porque es el lugar seguro. Y de ahí pues fue empezar a conocerlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a conocerme, a conocer a ese enemigo interno, ese villano interno que todos tenemos dentro, justamente para evitar que, que tomara mis decisiones o que fuera, digamos, como el que estuviera al mando de mi vida y yo estuviera como un actor secundario, o como si estuviera de copiloto nada más viendo al conductor a dónde me llevaba, ¿no? Y justamente por lo seguro, este,
por lo que ya conocía, ¿no? Por lo fácil, ¿no? Entonces, pues ese fue, pues Ese digamos en pocas palabras, como el Y proceso o el por resultado. ejemplo, lo que te quería preguntar a continuación es cuando te busca alguien para consultarte, para contratarte, eh, tú lo llevas por un proceso y ¿qué has visto, qué has observado en los que ya has ayudado a atravesar ese camino? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Cómo la- Lo primero que ahora hago es justamente hacer como un diagnóstico, ¿no? Ok. Porque Ujú, justamente te decía, por un lado, ujú, hay muchas personas que dicen que lo tienen, ¿no? O que creen que lo tienen y no es cierto. Y por otro lado, hay muchas personas que solamente pues se están saboteando la vida, que con lo que hay algo con lo que no están a gustos, que les siente que como si hiciera falta algo y entonces llevarlos a ese diagnóstico es como, mira, ok, vamos a explorar tu situación, ¿no? Digo, un poco como si fueras al médico, mira, esto me pasa, esto tengo, no sé qué, ok, y entonces le hago ahí un par de exámenes y le digo, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo. Ah, y entonces, en general pues como a mí, ¿no? O sea, de abrir ujú, los ojos, de entender por qué estabas haciendo las cosas de cierta manera, por qué hubo decisiones que tomaste de alguna otra manera, de oportunidades que quizás dejaste pasar o que no tomaste, o a qué le tuviste miedo o a qué le tienes miedo, o por qué razón no te has atrevido a cierta cosa, o no sé, ¿no? El chiste es, ese primer acercamiento es hacer un diagnóstico, ¿no? claro. Como si fueras a una empresa y entonces Sí, 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 te hacen ese diagnóstico. aquí Ya. tienes todo y bueno, con esto que tú me estás trayendo, esto es lo que creo que está sucediendo y ya a partir de ahí, pues justamente es empezar a tener primeras victorias de ir en contra, por decirlo de alguna manera, o atravesar ese umbral de lo que nos está diciendo esa voz de nuestro impostor, de no te atrevas, de no eres suficiente, de no lo vas a lograr, o de bla, 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 lo que sea, cualquier cosa que nos esté diciendo, atravesarlo, ¿no? Y entonces darnos cuenta o acompañarlos a darse cuenta de que son ellos realmente quien tienen el control, ¿no? De esa Ujú, situación, de sus decisiones, de su vida en general, y que son responsables de eso. Y ujú. bueno, ya ir avanzando en ese proceso. Perfecto. Y por ejemplo, cuando la persona logra este avance, ¿qué sucede? ¿Aprendes a vivir con ese síndrome del impostor? ¿Lo anulas? ¿Lo controlas? ¿Qué es lo que sucede al final? Mira, yo antes metía con todo lo que aprendí, lo que hice en algún punto fue decir, ok, a mí todo esto que he vivido, que he aprendido, me ha funcionado, ¿no? Y entonces todo lo empaqueté y entonces dije, ah, ok, la transformación que yo viví fue la necesaria para poder atravesar esa situación y que entonces justamente que ahí esté esa voz que me esté queriendo joder, que me esté poniendo incluso trampas o me esté poniendo el pie de repente, pero pudiendo estar mucho más atento, ¿no? Y entonces todo eso lo empaqueté y le puse el nombre de ontomorfosis, ¿no? Es Ok. la transformación que yo creo que es necesaria para poder atravesar esa situación, ¿no? Pero entonces, primero trataba de llevar a las personas directamente a eso digamos, no estaba funcionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me di cuenta que el paso previo es así como a mí me sucedió, pues saber que eso es lo que estaba teniendo, ¿no? Entonces, digamos, esa transformación es lidiar con problemas que son ajenos a nosotros, Ujú, con el que no tenemos, digamos, el control, como es esa voz interna, ujú, también con situaciones externas, cosas del mundo y de la vida que no podemos controlar, y por otro lado, definir o tener muy claras cosas como un propósito, la dirección a la que vamos a ir, en un momento dado hacer algo a lo que yo le llamo diseño del ser, que es justamente también diseñar esta versión, digo, porque también se habla de repente mucho de sé tu mejor versión o cosas así, ¿no? ujú. Pareciera que tenemos que buscarlo, que tenemos que encontrar esas cosas y más bien para mí es como tú decídelo y comprométete a hacer de esa forma, ¿no? Tú Claro, decide tu propósito y comprométete a seguir esa dirección, ¿no? muy bien. Eh,
Por Entonces, ejemplo, cuando tú ya haces el diagnóstico, vas haciendo el tratamiento, etcétera, ¿lo puedes hacer tanto presencial como en línea o siempre tiene que ser presencial? en general, actualmente la mayoría de las personas con las que trabajo y con las que he trabajado es de manera virtual. Nos Ok, vemos así de manera virtual. Digo, o sea, lo primerito es ese primer contacto te digo, es como si fueras al médico. Creo que no hay alguna otra cosa. claro, y tu Eso, formación te permite eso, porque de alguna manera estás trasladando todo lo que ya estructuraste, por eso es bueno, hago un diagnóstico, lo voy llevando, ya sé, porque sé dónde partir y también sé las herramientas, ya sé cómo lo voy a llevar y sé a dónde lo quiero conducir. Entonces, pues finalmente es adaptar esa formación que ya tienes a algo muy específico que es este tipo de coaching que tú estás llevando a cabo, lo cual es muy original y la verdad es que te felicito por eso. Y bueno, pues agradecerte nuevamente tu tiempo y algo más que quieras aportarnos en esta entrevista antes de cerrarla. me decías que si aprendes a lidiar con él o qué haces, ¿no? Exacto. Ujú, Esa voz, ese crítico interno, nunca desaparece, o al menos en mi caso no ha sido, pero justamente es como tienes tan claro la dirección a dónde vas, como tienes tan claro cuál es esa mejor versión, como tienes tan claro qué acciones tienes que estar haciendo, como ya lo conoces, además, cuáles son sus trampas y demás, ujú. como ya entendiste un poco que en el mundo pues no tienes el control, que todo es incertidumbre, que además nos vamos a morir. Entonces, cuando tienes tan claras todas esas cosas, te está tratando de joder o de meter el pie, de decir que no avances, estas ideas, este susurrarte, duda y demás, pero no le haces caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, incluso llega al punto, o el chiste es llegar al punto en el que lo abraces, en el que lo aceptes, porque al final de cuentas es una parte de nosotros, ¿no? Claro. Primero sí es una batalla, ¿no? Y por eso yo le digo vencer al impostor, porque es una batalla, ¿no? Porque lleva Ujú, tantos años teniendo el control que de repente que tú digas, oye, ya me voy a hacer cargo, te dicen, estás loco, ¿no? Hemos sobrevivido hasta esta edad gracias a mí. No, estás equivocado, estás equivocada si crees que te voy a dejar hacer las cosas a partir de eso, ¿no? Entonces, primero es una batalla, ¿no? Y después es lidiar con él y después, pues, ir de la mano juntos hacia donde quieres ir en la vida. perfecto. Sí, exactamente. Al final es que te acompañe en el camino y sobre todo es que se dé cuenta que es uno mismo el que tiene el control, ¿no? Aceptar eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente y pues no me queda más que agradecerte, Eduardo. La verdad aprendí muchísimo el día de hoy y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que estés Gracias a muy ti, bien. Juan, y saludos ahí a Hasta pronto. todos. Bye.